Millonario llora al ver a la mendiga negra entrar con $1 y pedir un plato. Eduardo nunca fue un tipo que demostrara lo que sentía. Su mirada era fría, tan afilada que parecía cortar la nada misma. En la ciudad donde los rascacielos brillaban como joyas y el lujo se respiraba en cada esquina, él era un titán. Negocios que trepaban a la cima, autos que rugían con elegancia y un rostro reconocible en todas las portadas. Pero detrás de ese éxito deslumbrante había un vacío sordo, un silencio que apretaba su pecho cada vez más fuerte. Aquella mañana parecía igual a tantas otras. Eduardo entró a su café favorito, ese lugar donde los espejos reflejaban más oro que rostros reales, donde el aroma a café de especialidad se mezclaba con la charla superficial de empresarios. Con su traje impecable, tacones insignificantes sobre el brillo del mármol, se sentó frente a su espresso con esa expresión de alguien que se siente fuera de lugar en su propio mundo. De repente, la puerta miradas rápidas, cuchicheos condescendientes y caras de disgusto disfrazadas de indiferencia. Pero Eduardo no apartó los ojos. Algo crujió dentro de él, como un vidrio roto. Sus manos temblaron apenas. Eso no era solo una mendiga pidiendo comida. No era solo la pobreza entrando a su santuario de cristal. Era un espejo, un recuerdo enterrado. Recordó a ese niño invisibilizado, o a los secretos que guardaba bajo llave de un hogar helado. Aún en ese instante, nadie sospechaba que esa frágil chispa prendería un fuego capaz de transformar todo. Menos aún que un fantasma del pasado, un viejo rival dispuesto a hundir a Eduardo, estaba a punto de irrumpir y asfixiar lo que empezaba a nacer. ¿Podrán sus heridas abiertas sanar? ¿O el peso de sus secretos será demasiado para soportar juntos? La ciudad entera parece contener el aliento, mientras fuera, un nuevo día despierta con promesas y amenazas. ¿Quién ganará? ¿La soledad o esa frágil esperanza que los une? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo ahí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Mientras Sofía continuaba con su súplica, Eduardo sintió que el mundo daba vueltas. Las palabras de ella eran susurros en medio de un caos, y su mirada parecía atravesarlo, como si pudiera ver el núcleo de su ser. Todo su ser enfocó la atención en esa mujer desgastada que ahora representaba su propia lucha. Pero de repente, todo cambió. Un estruendo ensordecedor rompió la burbuja en la que se encontraba. La puerta del café se estrelló contra la pared, y en su marco se erguía una figura familiar, pero terrorífica. Raúl, su antiguo socio y rival. Su rostro, deformado por una rabia palpable, oscilaba entre la burla y la furia. Las miradas en el café se volvieron hacia él, y se hizo un silencio inquietante. ¿Qué haces aquí, Eduardo? Tantas luces y sin embargo no ves la verdad, gritó Raúl, señalando a Sofía, quien se encogió ante el repentino estallido. ¿Has olvidado dónde viniste? ¿De dónde realmente proviene? Esta es la gente que pisoteaste para llegar aquí. Eduardo sintió que el aire se le escapaba. Todos en el café lo miraban con una mezcla de curiosidad y juicio. Las palabras de Raúl resonaban en su mente. Cada una era un puñetazo en su pasado. No es lo que piensas, intentó responder, pero su voz sonó vacía. Raúl no se detuvo. Avanzó, empujando a otros comensales con una determinación aterradora. Te has olvidado de quién te ayudó a construir este imperio de cristal. Pero aquí estoy para recordártelo. Y esta mujer, este recuerdo, se la debes. ¿No ves lo que fuiste? Cállate, murmuró Eduardo, tensando los puños sobre la mesa.
Un recuerdo fugaz de la infancia lo invadió. Su padre, con la voz estridente y el desprecio retratado en su ceño fruncido, siempre repitiendo que las apariencias eran más importantes que la esencia. El ambiente en el café cambió. La gente se atrajo en un torbellino de murmullos. Algunos se asomaban, entretenidos, mientras otros se tapaban los ojos, como si temieran ver la verdad. Una superficie de rechazo se había formado, pero en el fondo había expectación. Sofía, ahora en el centro, parecía tan perdida como Eduardo, pero en sus ojos había una chispa que empezó a encenderse. «¿Quién eres tú para juzgar?», susurró ella, levantando la mirada hacia Raúl. Sus palabras resonaron como un eco entre la multitud. «Tu única verdad es tu ego. No eres más que un reflejo distorsionado del miedo que llevas dentro». Eso fue lo que Eduardo necesitaba. La revelación de Sofía cortó la atmósfera de desesperanza. Era un rayo de valentía que iluminó su propio tormento. En ese instante se dio cuenta de que su lucha no solo era personal, era una batalla colectiva. Sus ojos se encontraron, y ambos entendieron, sin palabras, que habían revivido algo que los conectaba. Pero antes de que pudiera responder a Sofía o confrontar a Raúl, el sonido de un vidrio quebrándose resonó, y de repente la puerta se volvió a abrir, esta vez con un viento helado que sacudió el ambiente. Un grupo de personas entró, hombres de traje oscuro, con miradas frías como el acero. Uno de ellos miró directamente a Eduardo y dijo con una voz que provocaba escalofríos: «Es hora de que se sepa la verdad». Un nuevo giro, un nivel más profundo de la historia se presentaba. ¿Qué verdad escondían? ¿Cuáles serían las consecuencias de abrir ese oscuro capítulo del pasado? Eduardo sintió que su corazón se aceleraba, como si el aire se hiciera más denso y la realidad se fragmentara a su alrededor. La ciudad continuaba su vida al exterior, mientras el café se convertía en un campo de batalla emocional y secretos no revelados. Un ladrido lejano, el eco de un tambor distante, el zoo. Eduardo sintió que su corazón latía con fuerza, como un tambor a punto de romperse. Raúl, su antiguo socio, seguía allí, desencadenando recuerdos que él prefería olvidar. Pero era el grupo de hombres de traje oscuro, con ojos fríos como aceros, los que lo hicieron sudar. Eduardo se sintió acorralado. «Es hora de que se sepa la verdad», dijo uno de ellos, dando un paso adelante. La voz era grave, profunda, y resonó en el aire tenso. Raúl sonrió, una mueca torcida que encendió alarmas en la mente de Eduardo. «¿Qué verdad?», preguntó, tratando de mantener la calma. Pero su voz temblaba, y su mirada iba de Sofía a Raúl, entre el miedo y la confusión. Entonces, el hombre del traje oscuro habló de nuevo. «La verdad sobre tu pasado», dijo con un tono que helaba. «Sobre tu madre». Un escalofrío recorrió a Eduardo. Su madre. Pensar en ella era como abrir una puerta a recuerdos que había cerrado para siempre. Raúl, viendo su reacción, se acercó aún más. «¿No lo sabías, Eduardo? Tu madre no murió en un accidente como te hicieron creer. La verdad es mucho más oscura». El murmullar en el café aumentó, y Eduardo sintió el aire volverse espeso. Se vio obligado a enfrentar los ojos de Sofía, que estaban llenos de confusión y compasión. En ese momento, Eduardo se sintió expuesto, como si su piel no fuese suficiente para cubrir su alma dolorida. «¿Qué estás diciendo?», exigió, pero su voz era un susurro. «Espera», Sofía interrumpió, su voz temblando con cada palabra. «¿Qué sabes de su madre, Raúl? ¿Y tú de qué hablas?». Los ojos de Raúl se iluminaron con un furor antiguo. «Tu madre estaba viva, escondida, y sabía lo que hiciste». Eduardo se quedó estupefacto. Un torrente de emociones lo asaltó: ira, traición, miedo. «¿Qué? No, eso no es cierto. Ella nunca». Las palabras se quedaban atrapadas en su garganta. Todavía recordaba su risa suave, su abrazo que absorbía el dolor. Pero ¿y si todo eso era una ilusión?
Tu madre quería que enfrentaras tu pasado, que nunca negaras de dónde venías, continuó Raúl. Y yo estaba allí, siempre. Ella estaba viva y me lo confió. Ahora ya no puedo mantenerlo en secreto. Un murmullo recorrió el café. Miradas curiosas se intercambiaron. Algunos susurraron mientras otros contenían la respiración. Eduardo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No solo se trataba de él. Todo lo que había construido toda su vida se desmoronaba. Las palabras de Raúl abrieron una herida que había estado sellada. No le importaba si Sofía era una desconocida o un espejo de sus propios miedos. Ahora ella era parte de este caos. Mientras su mente giraba, una imagen de su madre apareció. La última vez que la vio, el amor reflejado en su mirada. ¿Qué había hecho para perderla? ¿Eso es cierto?, preguntó Sofía, la incredulidad en su voz tan palpable como el miedo en los ojos de los presentes. ¿Has hablado con ella? ¿Dónde está? ¿Por qué no lo dijiste antes? Raúl se encogió de hombros, con una sonrisa que era un desafío. Porque Eduardo estaba demasiado ocupado construyendo su imperio de cristal. Nunca miró hacia atrás. La presión aumentó. Los hombres de traje oscuro miraban como si esperaran una respuesta, una reacción, algo que podría encender una chispa en la situación ya volátil. De repente, un grito desgarrador rompió el aire. Provenía de la puerta, y todos voltearon en dirección al sonido. Una mujer, de cabello despeinado y mirada aterrorizada, apareció. Su rostro era familiar, un parecido inquietante. «¡Eduardo! ¡Te necesito!», gritó. Todo se detuvo. Eduardo dio un paso hacia ella, su corazón parado. Era su madre. Pero, ¿cómo era posible? ¿Era alguien más? Un dolor profundo se agazapaba en su pecho, una mezcla de incredulidad y esperanza, destrozando lo que pensaba saber. La verdad, lo que él siempre había intentado ocultar, ahora se abalanzaba sobre él como un tsunami que arrasaba todo a su paso. Poco a poco, su mundo se desvanecía en un caos de revelaciones y pasados que no podía evitar. La mujer se acercó más. El caos continuaba a su alrededor, pero su mirada estaba fija en Eduardo. «La verdad, Eduardo, la verdad». Y en ese instante el destino cambió de nuevo. La mujer avanzó, su mirada llena de desesperación. La multitud tenía los ojos fijos en ella. Eduardo sintió un golpe en el pecho, como si el aire se le escapara. «¡Mamá!», exclamó, casi sin poder creer lo que veía. Era ella, pero ¿cómo podía ser? Su mente luchaba entre la incredulidad y el anhelo. La mujer, con el rostro demacrado pero familiar, parecía frágil, como si el tiempo la hubiera desgastado. «Eduardo, por favor, escúchame», empezó a decir, pero sus palabras quedaron atrapadas entre las murallas de asombro que rodeaban el café. Sofía, con un brillo de alerta en sus ojos, dio un paso adelante. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, su voz firme y elevada. La tensión era palpable. «Tu madre está viva», gritó Raúl, disfrutando la tormenta que había desatado. «Ella quería que supieras la verdad. Todo lo que pensabas que sabías era una mentira». Los murmullos se intensificaron. El rostro de Eduardo se tornó rojo de rabia y confusión. «Basta», vociferó, pero su voz era pequeña frente al caos. Cada palabra de Raúl era un puñetazo que le dolía profundamente. La incredulidad le quemaba. «¿Qué verdad? No puede ser», murmuró, incapaz de comprender lo que estaba ocurriendo. La visión de su madre lo arrastraba hacia un abismo de preguntas. «Lo que sucedió esa noche, cuando te fui a buscar, cuando desaparecí», su madre continuó, su voz temblando. «Fui forzada a esconderme. Lo ocultaron para protegerte. Pero ya no puedo quedarme callada». Un silencio helado llenó el café. Todos estaban atónitos, atrapados en la revelación. Los hombres de traje oscuro intercambiaron miradas, como si esperaran que algo más sucediera. Sofía se quedó muda, incapaz de absorber la catástrofe de la verdad revelada. «¿Quién fue? ¿Quién te forzó?»,
La voz de Eduardo resonó, pero su pregunta solo hizo que el aire se volviera más denso. Fui perseguida. Hubo decisiones que tomé, cosas que no comprendías. Pero te amo, siempre te amé. No quise alejarme, solo quería protegerte, explicó, su voz quebrándose mientras las lágrimas comenzaban a deslizarse por sus mejillas. Pero Raúl se frotó las manos, como un titiritero que disfruta haciendo que todos bailen. Oh, pero eso no es todo. Hay más. La verdad que ni tu madre ni tú conocen. Eduardo lo miró fijo. Su corazón se detuvo. ¿Qué más había detrás de todo esto? ¡Cállate!, gritó, intentando mantener el control. Tu madre no es solo una víctima. Ella tuvo un papel en todo lo que ocurrió. El mismo papel que tú has jugado por años. Estás atado a esto, Eduardo, dijo Raúl, acercándose, saboreando el caos que había creado. ¿Qué estás diciendo? La confusión se apoderó de Eduardo, mientras un temblor recorrió su voz. Eres el heredero de un legado oscuro, y ahora sabes la verdad. Todo lo que has construido, todo, es parte de ese tejido. Estás en el centro de un juego que aún no comprendes. Y lo más devastador es que hay quienes no solo quieren tu caída, quieren despojarte de todo lo que amas. La declaración aterradora hizo que el café se llenara de murmullos más intensos. La gente se miraba entre sí, procesando el impacto de las palabras de Raúl. Eduardo sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. De repente, la mujer que había entrado gritando se desvaneció bajo el peso de la revelación. Eduardo no supo si estaba rodeado de enemigos o si esos hombres de traje oscuro eran la clave para desatar lo que no quería enfrentar. Sofía, aún en shock, lo miraba con ojos que mezclaban miedo y compasión. «Esto no puede ser cierto», exclamó Eduardo, su voz quebrándose. La presión en su pecho se volvió insoportable. La multitud lo observaba, esperaba. Un grito lejano resonó. Pero Eduardo no podía dejar que el miedo lo dominara. No había más tiempo. Tenía que enfrentar esto. Tenía que enfrentar su propia sombra. La verdad estaba allí, palpitante, en el aire, y él, ahora más que nunca, se enfrentarían a lo que tanto había temido. La puerta del café se cerró de golpe, y Eduardo sintió que el peso del mundo caía sobre él. ¿Podría escapar? ¿Podría encontrar respuestas en medio de todo este caos? Las sombras lo miraban, y él estaba listo para luchar. Pero en su interior, una pregunta persistente estallaba. ¿Era realmente capaz de enfrentar los secretos que habían quedado enterrados por tanto tiempo? Eduardo observaba cómo la figura de su madre se acercaba, el caos a su alrededor desvaneciéndose en un susurro. Sus ojos, llenos de un dolor y una ansiedad que nunca había visto, lo atravesaban. Pero antes de que pudiera avanzar, un grito profundo resonó en el café, haciendo que todos volvieran la mirada hacia la puerta de entrada. Un hombre corpulento, con una chaqueta de cuero oscura y un aire amenazante, se plantó allí, su rostro marcado por cicatrices. Bramó, su voz vibrando con fuerza y desespero. La multitud se hizo a un lado, el miedo palpable en el aire. «Sofía, tú lo sabes», dijo el hombre, su mirada en ella, como un depredador que acecha a su presa. «¿Dónde está ese maldito archivo?» Eduardo sintió un ardor en la garganta. «¿De qué hablas?», preguntó angustiado. Sofía tembló, sus ojos buscando respuestas en los suyos. «No sabes, ¿verdad?», dijo el hombre, acercándose más. «El archivo que destruye a tus amigos, a tu madre, ha estado oculto demasiado tiempo». Los murmullos comenzaron a girar como un tornado. La mujer que había afirmado ser su madre retrocedió un paso, un brillo de pánico cruzando su rostro. No puede ser», susurró Eduardo. «¿Qué archivo? ¿Qué está pasando?» Raúl se plantó frente a él sonriendo con arrogancia. «La conexión es más profunda de lo que creías, Eduardo. No solo has estado construyendo un imperio de vidrio, estás tratando de escalar sobre un legado lleno de sombras.
El hombre de cuero levantó la mano, interrumpiendo. Esa no es tu historia para contar, dijo despectivamente. La verdad es que tu madre y yo tenemos un pasado muy oscuro, añadió, mirando a la mujer con desprecio. Eduardo sintió que el aire se le escapaba. Su mundo, que ya había tambaleado, ahora parecía derrumbarse. ¡Basta!, chilló, pero la desesperación se aferraba a su voz. No tienes idea de lo que enfrentaste al ser parte de esto, gritó el hombre, señalando a su madre. Lo que ocurrió no fue un accidente, Eduardo. Ellos la forzaron a escapar, una vida amenazada por lo que conocía. Y tú naciste en medio de la traición. ¿Qué traición?, preguntó Sofía, un temblor corriendo a través de ella. Estaba atrapada en una red de información que giraba fuera de control. ¿Por qué ahora? El hombre de cuero rió sardónicamente. Porque es tiempo de venganzas, niña. El pasado vuelve a cobrar vida, y nadie está a salvo. Tu madre tiene respuestas. Respuestas que este idiota no podrá manejar. Las palabras resonaron como un golpe en la boca del estómago de Eduardo. ¿Qué quieres decir con eso?, replicó, la rabia y el miedo estallando en su interior. Muy pronto, todos los secretos verán la luz, dijo el hombre, sonriendo de forma enigmática. Así que pregúntate, Eduardo, ¿realmente conoces a quienes te rodean? ¿Sabes lo que tu madre ha hecho por ti? El café se llenó de murmullos incrédulos. Miradas de asombro y desdén se lanzaban entre los comensales. Antes de que Eduardo pudiera procesar lo que ocurría, su madre se acercó rápidamente. No escuches, no es así. Su voz se rompía, pero había una firmeza detrás. Eduardo, hay cosas que no sabes, cosas que haría cualquier madre para proteger a su hijo. ¿Protegerme de qué?, preguntó él, su corazón latiendo con fuerza, la confusión tornándose desesperación. ¿Quién podía confiar en quién? Justo cuando el clima de tensión alcanzaba su punto más álgido, un estruendo rompió el silencio. Un disparo resonó, y la escena se borró como si el tiempo se hubiera detenido. La multitud gritó, se agachó, caos en cada esquina. Los hombres de traje oscuro pusieron sus manos en el pecho, protegiéndose, mientras el hombre de cuero caía al suelo, un charco de sangre expandiéndose rápidamente. Eduardo miraba incrédulo, su mente creando un vórtice de preguntas y sospechas. ¿Quién lo hizo?, rugió. La mujer que decía ser su madre cayó de rodillas, el horror en su rostro ahora creciendo exponencialmente. No puedes irte. No podemos permitir que esto termine así. Todo el mundo estaba atrapado en una tormenta de caos y confusión. Era un nuevo comienzo, un giro que llevó a la desesperación a todos los rincones del café. Eduardo sintió que se deslizaba hacia el abismo de la verdad. Las revelaciones lo rodearon como fantasmas. Las caras estaban llenas de sombras y rencor. La lucha por la verdad ¿realmente había empezado? La angustia y la incertidumbre se apoderaron de la sala. ¿Acababa de entrar en una guerra contra fantasmas del pasado? ¿Qué secretos y verdades más oscuros surgirían de este nuevo horror? Mientras la sangre se extendía por el suelo, Eduardo se dio cuenta de que no podía escapar de su legado, y que todo lo que creía saber podría estar a punto de cambiar para siempre. Y en ese instante, la verdad continuaba gritando en sus oídos. ¿Quién quedaría en pie al final de esta batalla? El café estaba en completo silencio. Eduardo dio un paso atrás, aún en estado de shock por lo que acababa de ocurrir. El ruido del disparo resonaba en sus oídos, y el cuerpo del hombre de cuero yacía inmóvil en el suelo. La sangre empezaba a expandirse como una sombra oscura, cubriendo el brillante mármol que habían pulido tantas veces con orgullo. «Mamá», gritó, su voz desgarrando la atmósfera tensa. La mujer que había afirmado ser su madre ahora tenía el rostro pálido, las manos temblorosas. Su mirada, entre el terror y la desesperación, se posó en él. «Tienes que escucharme, Eduardo», suplicó, pero el ruido ensordecedor de la confusión fue demasiado.
Sofía, aún al lado de Eduardo, se giró hacia su madre. ¿Qué está pasando? ¿Quién era ese tipo?, preguntó, la voz entrecortada. Pero antes de que cualquiera pudiera responder, la puerta del café se abrió de nuevo con un chirrido. Esta vez no entró un extraño. Un grupo de personas, seguidos de cerca por hombres de traje oscuro, se adentraron en el lugar. Ruidos de conversación se detuvieron repentinamente. Todos en la habitación miraban, paralizados, como si estuvieran esperando el siguiente movimiento. «Esto no ha terminado», dijo una mujer del grupo, su voz clara y decidida. Ella era fuerte, con un aire autoritario. Detrás de ella, un hombre alto con una cicatriz en la mejilla observaba con los brazos cruzados. Y a su lado, una chica joven, que parecía tan perdida como todos ellos. «¿Qué están haciendo aquí?», exigió Raúl, que había recuperado parte de su compostura tras el shock del fuego. «Esto no es tu lugar. Es precisamente por esto que estamos aquí», retumbó la respuesta de la mujer. «Eduardo, tú no entiendes lo que has desatado». Finalmente, Eduardo pudo mirar más de cerca. La mujer era familiar, y en un instante, una chispa de reconocimiento lo golpeó como un rayo. «Carlota», murmuró, después de recordar a su antigua amiga de la infancia. Lo que había sido una atmósfera tan opresiva se tornó ahora en un torbellino emocional. «¿Qué haces aquí? ¿Qué está pasando?» «Vinimos a ayudarte, Eduardo». Carlota respondió con firmeza, dando un paso adelante, «porque ahora la verdad está a punto de revelarse y no hay forma de que puedas lidiar con esto solo». La tensión aumentó de nuevo en la sala. Los hombres de traje oscuro se movían como sombras, casi imperceptibles, mientras la multitud se reagrupaba y todos contenían la respiración. Una atmósfera de inminente explosión llenaba el aire. ¿Ayudarme? ¿A mí? Eduardo apenas podía procesar toda la información y las emociones. ¿Ayudarme con qué? Se sentía acorralado, atrapado entre secretos y revelaciones que amenazaban con devorarlo. Lo que oculta tu madre no es solo sobre su pasado, es sobre ti, sobre lo que eres en realidad, dijo Carlota, mirándolo con unos ojos que ardían de determinación. ¿Qué? La voz de Eduardo se convirtió en un grito casi desesperado. Sofía lo tomó del brazo, y él sintió una chispa de fuerza que le recordaba que no estaba solo, incluso en medio de este caos. Debes saber que no eres quien crees que eres. Tienes un legado que te han ocultado. Y no es solo un juego de venganza. Es algo mucho más grande y más destructivo, añadió Carlota rápidamente, sin dejar que Eduardo interrumpiera. Hay algo que tu madre ha guardado, algo que podría cambiar todo. La mujer que decía ser su madre parecía estallar en llanto, su rostro lleno de miedo. No, no puedes decir eso, Carlota. Ellos no pueden saberlo. Eduardo sintió que la conexión a su vida anterior se desvanecía, como si una cortina se hubiera levantado. ¿Acaso estoy maldito?, preguntó, su voz temblando. Es peor, Eduardo. Eres más importante de lo que imaginas, y hay quienes están dispuestos a matar por lo que llevas en la sangre, dijo Carlota con relación a los hombres de traje. El clima se tornó electrizante. ¿Qué llevamos en la sangre?, se atrevió a preguntar Sofía, entrelazando sus dedos con los de Eduardo, como si así pudiese retenerlo en la realidad. Y en ese instante, las luces del café parpadearon, y un estruendo respondió a la fatídica revelación. La puerta principal se derrumbó de repente, dejando entrar a un grupo de individuos gritando, armas en mano. Todo en el café estalló en el caos. Con un último vistazo hacia su madre, Eduardo se dio cuenta de que la verdad era más impactante que cualquier batalla ahora en curso. ¿Era cabalgando un destino que jamás había anticipado? ¿Lo habían atrapado en una red que no podía cortar? Y mientras el grito de la confrontación resonaba, se dio cuenta de que había revelaciones aún por venir, y que la lucha por descubrir su verdadera identidad apenas había comenzado. El café estaba en completo silencio. Eduardo dio un paso atrás.
aún en estado de shock por lo que acababa de ocurrir. El ruido del disparo resonaba en sus oídos y el cue. «Ona», gritó, su voz desgarrando la atmósfera tensa. La mujer que había afirmado ser su madre ahora tenía el rostro pálido, las manos temblorosas. Su mirada, entre el terror y la desesperación, se posó en él. «Tienes que escucharme, Eduardo», suplicó, pero el ruido ensordecedor de la confusión fue demasiado. Sofía, aún al lado de Eduardo, se giró hacia su madre. «¿Qué está pasando? ¿Quién era ese tipo?», preguntó, la voz entrecortada. Pero antes de que cualquiera pudiera responder, la puerta del café se abrió de nuevo con un chirrido. Esta vez no entró un extraño. Un grupo de personas, seguidos de cerca por hombres de traje oscuro, se adentraron en el lugar. Ruidos de conversación se detuvieron repentinamente. Todos en la habitación miraban, paralizados, como si estuvieran esperando el siguiente movimiento. «Esto no ha terminado», dijo una mujer del grupo, su voz clara y decidida. Detrás de ella, un hombre alto, con una cicatriz en la mejilla, observaba con los brazos cruzados, y a su lado, una chica joven, que parecía tan perdida como todos ellos. «¿Qué están haciendo aquí?», exigió Raúl, que había recuperado parte de su compostura tras el shock del fuego. «Esto no es tu lugar. Es precisamente por esto que estamos aquí», retumbó la respuesta de la mujer. «Eduardo, tú no entiendes lo que has desatado». Finalmente, Eduardo pudo mirar más de cerca. La mujer era familiar, y en un instante, una chispa de reconocimiento lo golpeó como un rayo. «¡A Carlota!», murmuró, después de recordar a su antigua amiga de la infancia. «Vinimos a ayudarte, Eduardo». Carlota respondió con firmeza, dando un paso adelante. «Porque ahora la verdad está a punto de revelarse, y no hay forma de que puedas lidiar con esto solo». La tensión aumentó de nuevo en la sala. Los hombres de traje oscuro se movían como sombras, casi imperceptibles, mientras la multitud se reagrupara y todos contenían la respiración. Una atmósfera de inminente explosión llenaba el aire. «¿Ayudarme? ¿A mí?». Eduardo apenas podía procesar toda la información y las emociones. ¿Ayudarme con qué? Se sentía acorralado, atrapado entre secretos y revelaciones que amenazaban con devorarlo. «Lo que oculta tu madre no es solo sobre su pasado, es sobre ti, sobre lo que eres en realidad», dijo Carlota, mirándolo con unos ojos que ardían de determinación. «¿Qué?». La voz de Eduardo se convirtió en un grito casi desesperado. Sofía lo tomó del brazo, y él sintió una chispa de fuerza que le recordaba que no estaba solo, incluso en medio de este caos. «Debes saber que no eres quien crees que eres. Tienes un legado que te han ocultado, y no es solo un juego de venganza. Es algo mucho más grande y más destructivo», añadió Carlota rápidamente, sin dejar que Eduardo interrumpiera. «Hay algo que tu madre ha guardado, algo que podría cambiar todo». La mujer que decía ser su madre parecía estallar en llanto, su rostro lleno de miedo. «No, no puedes decir eso, Carlota. Ellos no pueden saberlo». Eduardo sintió que la conexión a su vida anterior se desvanecía, como si una cortina se hubiera levantado. «¿Acaso estoy maldito?», preguntó, su voz temblando. «Es peor, Eduardo. Eres más importante de lo que imaginas, y hay quienes están dispuestos a matar por lo que llevas en la sangre», dijo Carlota, con relación a los hombres de traje. El clima se tornó electrizante. «¿Qué llevamos en la sangre?», se atrevió a preguntar Sofía, entrelazando sus dedos con los de Eduardo, como si así pudiese retenerlo en la realidad. Y en ese instante, las luces del café parpadearon, un estruendo retumbó, y la puerta principal se derrumbó de repente, dejando entrar una oscuridad densa. En el último segundo, una sombra se proyectó hacia adelante. Era un hombre que apareció como un rayo, con una máscara y un arma en la mano. «¡Nadie se mueve!», gritó, su voz resonando como un trueno. La tensión se disparó de inmediato. La escena se volvió caótica. Las miradas se encontraron. La incomprensión, el miedo y la rabia flotaban en el aire. El hombre enmascarado apuntó hacia Eduardo. «Tú eres el último eslabón.
Todos contuvieron el aliento. En un giro inesperado, el hombre reveló su rostro. Era alguien que todos reconocían. «Mateo», exclamó Carlota, «¿qué estás haciendo aquí?» El hombre de piel pálida y mirada intensa se acercó, su voz quebrada por la emoción. «Lo siento, pero lo que no sabes es que eres el hijo de un traidor». Un grito colectivo resonó entre los presentes. Cada rostro reflejaba shock absoluto. El hijo de un traidor. Eduardo sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «Mateo, no puede ser», murmuró Sofía, buscando en la confusión de Eduardo los pedazos de realidad que se estaban rompiendo. «Cálmate. No, incluso si es cierto, eso no puede definir a Eduardo». «Cierra la boca», gritó Mateo. «Se trata de supervivencia, sobrevivir con la verdad sobre lo que realmente significa tu legado, lo que significa tu madre». La atmósfera se volvió espesa. El silencio se cortó por un grito en el café. Los hombres de traje oscuro se movieron al unísono, como hienas acechando, listos para atacar. Eduardo observaba confundido, con la adrenalina zumbando en su sistema. «No es posible», murmuró, su mente intentando procesar la traición que se alzaba frente a él. ¿Eran sus recuerdos de infancia solo una farsa? ¿Era todo lo que creía conocer un constructo de mentiras? El caos se cernía sobre ellos, y ya nada sería como antes. El nuevo secreto destrozaría la frágil red de confianza que habían tejido. Las preguntas flotaban en el aire, pero Eduardo, en ese momento, apenas podía pensar en otra cosa que no fuera la inminente batalla contra las sombras de su pasado. Todo lo que había dado por sentado comenzaba a desvanecerse, transformándose en un laberinto de incertidumbre. Al final del día, el café ya no sería un santuario. Ahora era un campo de batalla, donde cada persona luchaba por su verdad. Y la más devastadora de todas estaba por descubrirse, dejando a Eduardo frente al abismo de su destino. El café estaba en completo silencio. Eduardo vio un paso atrás, aturdido por el caótico desenlace del tiroteo. El cuerpo del hombre de cuero, aún caliente, yacía en el suelo, sangre empapando el mármol como un oscuro recordatorio del peligro. La mirada de su madre, llena de tristeza, lo atravesaba mientras intentaba comprender la enormidad de lo ocurrido. «Eduardo, no escuches», comenzó su madre, pero el tumulto en el café había cobrado vida propia. Raúl, que se había mantenido a la expectativa, se acercó con una expresión de satisfacción en su rostro. «Esto es solo el comienzo de la verdad». En ese momento, Mateo, aún alterado, giró su mirada hacia su madre. «¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué me mantuviste en la oscuridad?» La rabia era palpable en su voz. Las palabras de Carlota resonaban en la habitación. Todos esperaban respuestas. «Yo nunca quise que te involucraras en esto», murmuró la mujer. «Te protegí, siempre lo hice». Las miradas se lanzaron entre ellos, como si fueran dardos. Sofía, a su lado, lo miraba con mezcla de preocupación y desafío. «¿Protegiéndonos de quién exactamente?», interrumpió, su voz firmemente anclada. Los murmullos empezaron de nuevo, vibrando como un eco. De repente, la puerta principal se sacudió con fuerza. Una sombra familiar cruzó el umbral. Era un hombre de cabello canoso, con una mirada fiera. «Eduardo, suéltala», gritó, señalando a su madre, sus ojos incendiándose en su dirección. «¿Qué estás haciendo aquí, Gonzalo?», preguntó Raúl, el desdén claramente visible en su rostro. «No es tu lugar». «¿Tú eres el traidor?», Gonzalo replicó, su voz retumbando con la autoridad de un pasado fallido. «No puedes seguir así, Eduardo. Lo que hay en juego es demasiado grande». Eduardo se sentía atrapado, como si estuviese en medio de una tormenta que lo arrastrara a un abismo. Los detalles comenzaban a entrelazarse en su cabeza, formando una red de verdades perturbadoras. «¿De qué hablan?», gritó, buscando respuestas en sus ojos. Gonzalo dio un paso adelante. «No tienes idea de lo que realmente significa tu herencia. La razón por la que tu madre se ha ocultado no es solo para protegerte. Es porque sabe algo que puede destruirnos a todos». Un silencio pesado cayó, ocultando los latidos de todos en el café.
Menos de un minuto bastó para que la atmósfera se tornara explosiva. ¿Qué es?, preguntó Sofía, aún sosteniendo la mano de Eduardo. Gonzalo respiró profundamente, como si cada palabra fuera una carga. La razón por la que los hombres de traje oscuro están aquí es porque buscarán asegurarse que la verdad permanezca oculta. Y tú, Eduardo, eres la clave. Sus palabras retumbaron en la mente de Eduardo. La idea de ser la clave para un secreto tan oscuro lo paralizaba. No puedo ser parte de esto. No quiero, balbuceó. Pero Gonzalo, con una mirada decidida, continuó. Tu madre es más fuerte de lo que crees. Ella ha mantenido este secreto. Están cerca de descubrirlo, y ella lo sabe. Entonces, de pronto, una voz resonó desde la entrada, profunda y familiar. No tan rápido. Un hombre de complexión robusta, de pie en el umbral, con una sonrisa torcida, hizo temblar la estructura del café. Pensaron que esto se iba a quedar así, ¿verdad? Hoy es el día de la revelación. Los ojos de Eduardo se agrandaron, mientras la imagen de su padre, un recuerdo olvidado, aparecía en su mente. No, ¿quién eres tú? Soy el que sabe lo que realmente pasó aquella noche. Y si quieres conocer la verdad sobre tus orígenes, tendrás que escucharme. Pero hay un precio que pagar. La ansiedad fluyó a través de Eduardo, cortando la atmósfera como un cuchillo. Todo su mundo parecía desmoronarse. Los rostros a su alrededor empezaron a borrosarse. ¿Qué se necesitaba para salir de este juego? Y mientras el desconocido se acercaba, un nuevo giro golpeó las vidas de todos en la habitación. Tu madre, Eduardo, es parte de algo más grande. Y tú eres el último legado de una línea que ha manipulado todo desde las sombras. El costo de la verdad podría ser más de lo que estás dispuesto a pagar. El caos envolvió la escena. La confusión amanecía, cambiando las relaciones, revelando secretos y transformando la verdadera naturaleza de cada personaje. En un instante, Eduardo comprendió que la lucha por la verdad recién comenzaba y que el camino hacia la luz podría ser más oscuro de lo que jamás imaginó. Su corazón latía frenéticamente, pero en el fondo de su pecho, una chispa de esperanza aún persistía. La verdad lo aguardaba, pero ¿a qué precio? El café estaba en completo silencio. Eduardo dio un paso atrás, aturdido por el caótico desenlace del tiroteo. El cuerpo del hombre de cuero yacía en el suelo, sangre empapando el mármol brillante como un oscuro recordatorio del peligro. La expresión de su madre, llena de tristeza y desolación, lo atravesaba. Eduardo sintió que el aire se volvía pesado. «¿Qué está pasando?», murmuró, buscando en la mirada de su madre alguna respuesta. «Eduardo, yo», comenzó ella, temblando, pero el tumulto pronto resurgió. Raúl, con una sonrisa que parecía cruel, se acercó. «Esto es solo el comienzo de la verdad», dijo, su voz resonando con un eco siniestro. Mateo, que aún se mantenía tenso, miró a Raúl con desprecio. «Gracias a ti, todo está en peligro. ¿Qué más has ocultado?», soltó, su voz cargada de rabia. Las tensiones se multiplicaron. Los rostros revelaban el miedo que los envolvía. «No pueden conocer la verdad», la madre de Eduardo insistió de nuevo, su voz quebrándose por la desesperación. «Las vidas de todos están en juego», pero nadie parecía escucharla. De repente, un hombre fuerte entró por la puerta. Su presencia era imponente. «Nadie se mueve», gritó, blandiendo un arma con destreza. Eduardo sintió cómo el miedo le cortaba la respiración. ¿Quién era este tipo? El hombre hizo un gesto a su lado, y detrás de él, un grupo de figuras conocidas entró. Eran antiguos amigos de su madre, aquellos de los que había escuchado por años. «Detengan esto ahora, o todos pagarán las consecuencias», gritó uno de ellos. El caos se convirtió en un mar de voces. Sofía apretó la mano de Eduardo. «¿Qué hacen aquí?», preguntó, su rostro pálido. Todos giraron la mirada hacia el desconocido que había irrumpido. «Vengo a buscar la verdad, a sacar las sombras a la luz. Eduardo es el eje de todo esto», declaró. «Exclamó la madre de Eduardo.
sus ojos llenos de horror. Los murmullos crecieron. La tensión era palpable. Las miradas habían pasado de la confusión al desespero. Eduardo se sentía perdido en medio de tanto ruido. Su mente no daba abasto para procesar la realidad. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó, queriendo aferrarse a la mínima esperanza de que su madre pudiese aclarar este lío. Estamos aquí por ti, porque eres el legado de un pasado que no ha terminado, dijo la figura más vieja del grupo, su rostro marcado por el tiempo. «¡Eso no es cierto!», grité Eduardo, sintiendo que la rabia chicoteaba dentro de él. «No soy parte de nada de eso». «Pero lo eres, Eduardo», insistió la mujer envejecida. «La verdad que oculta tu madre es más grande de lo que imaginas». Y en ese momento, un ruido ensordecedor retumbó, como una explosión. La puerta estalló en 1000 pedazos. Un nuevo grupo de hombres con trajes oscuros y armas apareció. «Nadie se moverá», gritó uno de ellos, y el caos estalló en un torbellino de gritos y caos. Eduardo, sobrepasado por la situación, se lanzó hacia su madre. El cuerpo de Mateo se cayó al suelo, la sangre manando, y el tiempo pareció detenerse. La madre de Eduardo gritó. Su sonido desgarrador atravesó el ruido. «¡Detente! ¡Es un truco!». «¿Un truco? ¡Tú lo has creado!», vociferó el hombre de traje. «La conexión con el pasado no es un juego». Eduardo sintió que su mundo se desmoronaba, como si el suelo se deslizara bajo sus pies. «¿Cuál pasado? ¿Qué has hecho?», preguntó, su voz un hilo. Pero en esos momentos de desenfreno, su madre tomó la delantera. «¡Para!», gritó, y un silencio sobrecogedor se extendió por el lugar. «No hay tiempo para esto. Lo que oculto va más allá de mí. Eduardo, eres el verdadero objetivo. Son ellos quienes te quieren». Y su voz, cargada de peligro, dejó ver una profundidad que había permanecido oculta. Un murmullo recorrió el café. Las revelaciones caían como lluvia torrencial. «¿Qué quieres decir?», preguntó Eduardo, perplejo. Pero antes de que pudiera seguir, vio a alguien salir del grupo de hombres de traje oscuro. Era una mujer, joven, con mirada feroz. «Eduardo, la sangre no miente. Tienes que conocer la verdad sobre quién eres, pero hay un precio que pagar», dijo, avanzando con decisión. Su mirada ardiente se fijó en él. Y luego, el giro inesperado golpeó. Las palabras atravesaron a Eduardo como dagas. La sala se volvió eco de murmullos incrédulos, como si un huracán de emociones arremetiera sobre ellos. «¿Hermanos, todo este tiempo?». La vida que conocía se desmoronaba a sus pies. Miró a su madre, buscando una respuesta, pero su rostro estaba lleno de miedo y culpa. Eduardo sintió que su mundo giraba. Las verdades que creía conocer se desmoronaban. ¿Era posible que toda su vida fuera un engaño? La relación con su madre, las luchas por entender su pasado, todo se desdibujaba en un manto de confusión. La revelación lo golpeó con tal fuerza que no pudo reaccionar. «¿Yo tengo una hermana?», susurró, incapaz de hablar más alto. El café se había vuelto un campo de guerra emocional. Y así, en medio del caos, comenzó a vislumbrar lo que podría ser su futuro. Una batalla llena de secretos, en la que nada era lo que parecía. Un nuevo giro, una conexión devastadora. ¿Qué vendría después? Todos contenían el aliento, pues la verdad apenas comenzaba a revelarse, y con ella, un nuevo universo de posibilidades y peligros se abría ante sus ojos. El caos era palpable. Eduardo miraba a su hermana, una chispa de esperanza y confusión en sus ojos. «No puede ser. ¿Tú, mi hermana?». Su voz temblaba, atrapada entre el asombro y la incredulidad. La mujer asintió con la cabeza, cargada de un sentimiento de urgencia. «Sí, pero no hay tiempo para eso». «Todos estamos en peligro», dijo, su mirada recorriendo a los hombres de traje oscuro que tomaban posiciones más amenazadoras en el café. Un silencio helado invadió el aire. La gente alrededor contuvo la respiración,
las miradas repletas de miedo y expectativa. Su madre, todavía en shock, se acercó. «Eduardo, tienes que creerme. Todo esto fue para protegerte. No sabíamos hasta dónde llegaría». Su voz se quebró, un nudo en su garganta. Pero antes de que pudiera decir más, el hombre que había entrado al café como una tormenta, con su aire autoritario, levantó la mano. «Ya es suficiente. La verdad debe salir y con ella la justicia». «¿Justicia? ¿Después de todo esto?», respondió Mateo lleno de incredulidad. «¿Y quién eres tú para decidirlo?». Un murmullo colectivo brotó entre la multitud. Todo eran rostros llenos de confusión, hecho de que nadie sabía quién era el enemigo y quién era amigo. Eduardo sentía que el aire se le cortaba. El hombre continuó observando a su madre. Él es el único que puede detener esto, pero tiene que elegir. En ese momento, Eduardo sintió las miradas sobre él. La presión de un destino inevitable que caía sobre sus hombros. Entonces, su hermana vio un paso adelante. «Eduardo, debemos escapar. Nos están buscando. No es solo un juego. Hay vidas en peligro». «Tu vida». Finalmente, una chispa de determinación cruzó la mirada de Eduardo. «No me iré sin saber la verdad. Tienen que decirme qué está pasando», gritó, su voz elevándose por encima del ruido. El desconocido sonrió, como si lo que decía tuviera competencias de mucho más peso. «La verdad siempre sale a la luz, pero puede llevar a la muerte». Su voz se tornó grave. «Tu madre sabe más de lo que ha dicho. ¿Por qué no lo comparte? ¿Qué es tan perjudicial que no puedes admitirlo?», preguntó Sofía. Su voz se sostuvo con un descaro que resonó en el ambiente. Las miradas se dirigen a la madre de Eduardo, que parecía desvanecerse con cada palabra. «Lo que guardé es un secreto que puede destruirte. Pero ahora que sabes que tienes una hermana, ya no puedo ocultarlo más», confesó su madre. Un murmullo atronador llenó el café. Eduardo sintió que el suelo se astillaba bajo sus pies. «Está bien, solo dímelo. Dímelo todo», exigió, la voz rota, pero firme. La urgencia era palpable. Todos lo observaban, conteniendo la respiración a la espera de la respuesta. «Lo que tienes en tu sangre». «¿Por qué? Es un legado que muchos han querido apoderarse. Eres el hijo de una línea poderosa, pero también maldecida. Muchos han muerto por esto», dijo su madre, tan fuerte como pudo, pero la tremenda verdad resonaba como un eco herido. Hubo un silencio de estruendo, y en ese instante, una mezcla de temor y poder llenó a Eduardo. Sabía que su vida ya no sería la misma. «¿Pero qué hago ahora?», preguntó, mirando a su hermana con una mezcla de esperanza y desesperación. «Deberás luchar. No todo está perdido. Hoy es solo el comienzo, pero necesitamos ponernos a salvo», le respondió su hermana, tomando su mano, uniendo sus destinos. Mientras el café estallaba nuevamente en caótico murmullo, Eduardo sintió que por fin había encontrado su lugar en todo este torbellino. La verdad era oscura y aterradora, pero no estaba solo. «Esto no ha terminado», susurró, mirando a los hombres de traje oscuro que observaban desde la esquina. Aquello solo era el principio, una batalla en el camino hacia lo desconocido. «Eduardo, vamos», gritó Sofía. Y juntos salieron del café, dejando atrás su pasado, pero también llevándose la promesa de un nuevo comienzo. Todo el mundo contenía el aliento, con el eco de la lucha aún resonando en el aire. Ahora, la historia estaba solo comenzando. La verdad y la libertad esperaban, pero el camino sería largo y desgarrador. Y tú, querido lector, necesitas suscribirte ahora. No te pierdas las próximas historias exclusivas que revelarán aún más secretos. Aprieta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y asegurar que este contenido siga llegando a más personas. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Da tu opinión. Queremos leerte. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace impactante. Este es el momento para mostrar tu apoyo y ser parte de esta increíble comunidad.